Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día hablemos de bicameralidad y rompamos algunos mitos y aclaremos algunos aspectos respecto a qué cosa es la bicameralidad y por qué es importante volver a la bicameralidad. Una de las primeras cosas que se ha dicho sobre la bicameralidad es que este Congreso no tendría la legitimidad para volver a la bicameralidad. Y la pregunta es, ¿cuándo tendría esa legitimidad? ¿O qué es para ellos, o para quienes hacen esta crítica, qué cosa es la legitimidad? La legitimidad constitucional la tiene el Congreso el día de hoy. Si a lo que se refieren es a la popularidad, como sinónimo de legitimidad, el Congreso nunca ha sido y probablemente nunca sea popular. Pero desde mi punto de vista, la popularidad no puede ser un argumento para evitar que el Parlamento haga reformas de fondo para solucionar precisamente la crisis que hay hoy en el Parlamento. Es más, yo les diría que incluso hoy que existe una crisis dentro del Parlamento y que quizás hoy día se ha agudizado más que en el pasado, sea el momento ideal para abordar justamente las reformas que permitan mejor representación, mejor calidad legislativa y mayor eficiencia en el gasto. Toda crisis es una oportunidad. Y yo soy un convencido de que justamente hoy que la crisis en el Parlamento campea, es que tenemos que discutir cómo solucionarla. No simplemente decir, bueno, como el Congreso no tiene legitimidad, ¿no? Y es impopular, entonces no hagamos nada. Justo son las crisis los momentos para pensar en cómo cambiamos las cosas. Entonces el argumento de que en este momento, porque no somos populares, no podemos hacer nada, no me parece un buen argumento para no abordar el reto de la bicameralidad. Eso como primer asunto, que es importante aclarar. La legitimidad constitucional la tiene el Congreso para abordar los temas de fondo. Y en este momento más que nunca creo que es más importante aún. Lo segundo que dicen algunos críticos sobre la bicameralidad es que el Congreso está integrado por gente terrible, ¿no? En el pasado había el comepollo, ¿no? El lavapiés, ¿no? Había el señor Lescano, ¿no? Y hoy día efectivamente hay congresistas acusados de mochasueldos, ¿no? Ah, está el congresista Bellido, en fin, hay varios congresistas que podrían no considerarse como parlamentarios idóneos. Bueno, entonces la pregunta es, si porque existen este tipo de parlamentarios, no podemos abordar una reforma tan importante como la bicameralidad. Y mi pregunta es, ¿en qué contribuye la bicameralidad a solucionar el problema de tener malos congresistas, ¿no? Y justamente cuando uno piensa en el Congreso, amigos, el Congreso hoy día es un Congreso pequeño. Tenemos 130 parlamentarios. Tenemos menos parlamentarios de los que teníamos el año 90. El año 90 habían 180 diputados y 60 senadores. Eran 240 parlamentarios. Hoy día tenemos un Congreso más pequeño. Lo que quiere decir que el poder unitario de cada parlamentario, el poder marginal de cada parlamentario y el poder de decisión es mucho mayor de lo que era en el pasado. Porque si el poder total del Parlamento tú lo divides entre 130, el poder unitario es mayor que si lo dividieses entre 180, por ejemplo, o entre 240, ¿no? Y por lo tanto, un Congreso con pocas curules es un Congreso donde cada parlamentario es más poderoso. Y por tanto, si la crítica es, oye, el Congreso está lleno de gente impresentable, entonces no podemos hacer nada, la mejor forma de evitar justamente que esa persona que es impresentable tenga poder es dividiendo su poder, diluyendo su poder, ¿no? Y eso justamente hace la bicameralidad, no solamente a nivel de curules, lo hace a nivel de cámaras, porque la otra gran crítica a la unicameralidad, ¿no? Es que la unicameralidad es un sistema donde se abusan de las mayorías. Gran parte de la izquierda todo el tiempo dice que las mayorías en el Congreso abusan de su poder, ¿no? Y aquí la izquierda ha llamado a la dictadura de los votos, o que se aprueben las cosas a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno,
Justamente lo que hace la bicameralidad es dividir y controlar el poder dentro del Congreso, para que sea cada cámara la que se controle una a otra. Y ya no podrá ser una cámara con su mayoría absoluta la que termine dictando las decisiones a sola voluntad, sino que tendrá que pasar por otra cámara para que esa otra cámara de composición distinta revise aquello que la cámara hace. Entonces, obviamente, muchas de las cosas asociadas a la bicameralidad sirven para resolver problemas que hoy son estructurales en el Congreso, como por ejemplo, cómo hacemos para evitar los abusos en una sola cámara, ¿no? Controlándola con otra segunda cámara. De hecho, los regímenes autoritarios les son mucho más funcionales los sistemas unicamerales, porque para un dictador o para alguien autoritario es más sencillo controlar una cámara, ¿no? Y las unicamerales crean mayor inestabilidad, porque es más sencillo vacar presidentes en una cámara que en dos cámaras, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, finalmente lo que tenemos en el Perú es un sistema donde sí, efectivamente, algunas veces las mayorías en el Parlamento han abusado de su poder, ¿no? O han hecho cosas, digamos, apresuradamente y sin tanta reflexión. Bueno, para eso sirve la bicameralidad, ¿no? Y justamente lo que hace es controlar el poder dentro del Congreso y diluye el poder de cada parlamentario, porque al haber más parlamentarios, como dije hace un momento, el poder unitario de decisión de cada uno es menor. Y por tanto, si hay gente impresentable, esa gente impresentable tendrá menos poder en un sistema donde hay mucho más representantes y más cámaras. Ahora, el temor de todos es, bueno, Alejandro, si efectivamente, ¿no?, hay más congresistas y hay más cámaras, esto le va a costar más al país. Y yo no quiero un Congreso donde las cosas sean más caras. Bueno, les cuento una cosa. Cuando el Congreso era bicameral en el año 90, tenía 180 diputados y 60 senadores. Y costaba bastante menos de lo que cuesta hoy día con 130 congresistas. ¿Y eso por qué es así? Porque el día de hoy el Parlamento tiene casi 3.000 trabajadores. Yo soy un convencido de que si vamos a la bicameralidad, y de hecho así lo plantea el dictamen que hemos planteado en la Comisión de Constitución, tiene que existir una cláusula de un tope presupuestario para el Parlamento. Y tendrá el Congreso que reorganizar su administración, su personal y sus gastos para poder asumir esa bicameralidad sin que le cueste un sol más a los peruanos. ¿Por qué? Porque ya se hizo en el pasado. Porque en el pasado la bicameralidad nos costaba menos de lo que nos cuesta hoy la unicameralidad con 130 parlamentarios. Podemos ir a un sistema bicameral que no le cueste más a los peruanos, que finalmente diluya el poder de cada parlamentario en una representación más diversa y más amplia y se controle con dos cámaras distintas para evitar los abusos. Esas son las virtudes de la bicameralidad, amigos. Y justamente por eso quiero aclarar todas las críticas que se han hecho a la bicameralidad, ¿no? Otra crítica que se le ha hecho a la bicameralidad es que no tendría ningún impacto concreto, ¿no? Yo le digo que sí. No solamente mejora la representación, que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Y yo creo que en este momento, además, donde hace falta realmente por la crisis política mejorar la representatividad, es la reforma fundamental que deberíamos estar abordando seriamente. Sino que mejora la calidad legislativa, que me parece también importantísima. Porque finalmente, en dos cámaras de composición distinta, podemos nosotros evaluar mejor las leyes y tener una segunda cámara reflexiva que identifique allí los errores que se puedan presentar en la primera cámara. Hoy día esa tarea la hace el Poder Ejecutivo, que por lo general observa las leyes con algunos errores o deficiencias, o lo termina haciendo el Tribunal Constitucional, que en la práctica ha venido fungiendo como Senado, ¿no? Esa tarea que le tiramos hoy día al Ejecutivo o al TC, la debería hacer una segunda cámara. Un Senado que evalúe aquello en lo que se puede haber equivocado la Cámara de Diputados, el Congreso, y permita corregirlo en el camino, ¿no? Entonces, esa es una de las virtudes más importantes. Mejora la calidad de las leyes, la bicameralidad. Mejora la representación y mejora la calidad de las leyes. Yo soy un convencido de que la bicameralidad es una reforma política fundamental. Si queremos mejorar la política, si queremos mejorar el Congreso,
ese Congreso que hoy día está tan cuestionado efectivamente por la ciudadanía, tenemos que ir a abordar reformas de fondo y agarrar el toro por las astas, ¿no? La legitimidad constitucional de este Congreso existe. Y creo que es el momento de asumir con responsabilidad el reto. No poner excusas, ¿no?, de que no me gusta un aspecto de la reforma u otro aspecto de la reforma, porque creo que tenemos que ir a lo estructural, a lo de fondo, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que un sector de la izquierda o los caviares, que por años fueron grandes defensores de la bicameralidad, ¿no?, justamente porque la unicameralidad fue puesta en la Constitución del 93 por Alberto Fujimori. Por lo tanto, por años la bicameralidad fue una bandera de los caviares y de la izquierda en contra del fujimorismo, que se asumía había traído como legado la unicameralidad en el sistema constitucional que tenemos hoy día, ¿no? Y ahí en ese momento la izquierda y los caviares no tenían ningún problema en hablar de las virtudes de la bicameralidad, en lo importante que es la bicameralidad, ¿no? Pero apenas algunos partidos de la derecha, Avanza País, Fuerza Popular o Renovación Popular, asumimos que sí, efectivamente, era necesario ir hacia la bicameralidad, yo nunca he renegado de la unicameralidad. Yo creo que la unicameralidad cumplió su función histórica en el Perú, ¿no? En un momento donde necesitábamos reformas rápido para reactivar la economía, para luchar contra el terrorismo, la unicameralidad cumplió su función de darnos leyes rápido. Pero a 30 años de unicameralidad, yo siempre he dicho que lo que necesitamos es ya no necesariamente más leyes, sino mejores leyes y mayor calidad legislativa. Y por eso hay que ir ahora a la bicameralidad, evolucionar a la bicameralidad sin desmerecer el rol que tuvo la unicameralidad, ¿no? Pero claro, cuando la derecha decidió ir a esa reforma de segunda generación, la izquierda resulta que ya no le gusta la bicameralidad. Resulta que la bicameralidad es horrible, ¿no?, que no es popular, que a la gente no le gusta, ¿no?, resulta que no hay legitimidad para hacerla, ¿no? Y finalmente creo que todo es una pose, porque a la izquierda no le gusta aquello que no se acomoda a sus intereses inmediatos y sus intereses políticos. Por lo tanto, su defensa de la bicameralidad nunca fue de fondo, sino fue puramente política. Y ahí está donde se ha evidenciado su tremenda doble moral y se han visto sus votos. Sobre todo en algunos que se llamaban de centro, ¿no?, o se decían que eran de centro, institucionalistas a favor de la reforma, ¿no?, y votan en abstención. De la izquierda más radical no me sorprende, porque la izquierda más radical, su intención nunca fue ninguna reforma, su intención es la asamblea constituyente que destruya todas las instituciones y comience de cero, ¿no? Y por tanto ellos han sido coherentes con su planteamiento, ¿no? Para ellos la bicameralidad más bien los aleja de la asamblea constituyente, porque cualquier reforma que se haga en la constitución futura tendrá que pasar por 2 cámaras y por tanto hacer más difícil su asamblea, ¿no? Entonces ellos sí son muy coherentes con su planteamiento y votan en contra, no les interesa la bicameralidad. Pero muchos que se vendían como institucionalistas, ¿no?, o demócratas de centro, ¿no?, no votaron a favor de la bicameralidad porque no incluía 2 o 3 cositas que ellos querían, cuando en el fondo la reforma es sustantiva para el Congreso, ¿no?, evidenciando desde mi punto de vista la tremenda doble moral que ya ustedes podrán ver. Yo soy un gran defensor de la bicameralidad. Puede no ser una reforma popular, pero para mí es una reforma fundamental para la política, porque restablece el equilibrio de poderes y el balance de poderes al interior del Congreso, fortalece la representación, diluye el poder unitario de cada parlamentario y por tanto fortalece el poder de cada ciudadano. Y por eso yo defiendo la bicameralidad. Y por eso creo que tenemos que salir con argumentos sólidos y concretos a defenderla. Y no tenerle miedo al debate. Si hay que ir a referéndum, habrá que ir a referéndum, pero iremos siempre con los argumentos correctos para defender las instituciones y defender la democracia. Yo les he querido dejar en este video cuál es mi posición, cuáles creo que son los argumentos para defender la bicameralidad, así no sea popular y así sean circunstancias difíciles. Pero justamente porque son circunstancias difíciles, es que tenemos que afrontar los retos más duros para reformar las instituciones, hoy que es más necesario que antes. Gracias amigos, que tengan un buen